Sufrí de abuso sexual a los 5 años y bueno, después de eso, años después, pasé por acoso sexual en lugares públicos. Entonces, no sé si fue eso, pero se fue sembrando en mi corazón un montón de miedo, vergüenza y culpa. Hasta que yo ya no podía salir a la calle sin que me latiera muy fuerte el corazón y ya no pude aguantar porque me venían ataques de pánico. Entonces tuve que contarle a mis papás, les conté y me llevaron con un psiquiatra. Y bueno, ahí empecé a tomar antidepresivos, ansiolíticos, pero el problema fue que yo encontré una especie de respuesta en los ansiolíticos. Entonces empecé a depender de los ansiolíticos y empecé a automedicarme, ¿no? Mi conducta empezó mucho a cambiar. Entonces tenía ataques de ira, me volví colérica, ¿no? Y también empecé a tener conductas que me ponían en riesgo, como cortarme los brazos, a salir con chicos y meterme, ¿no? en cosas que obviamente me iban a dañar y solo lo hacía para hacerme sentir mal, ¿no? Porque me sentía inepta socialmente. Entonces estaba en uno de esos bajones que yo creo que era el más fuerte de todos, en que ya no me paraba de mi cama, no hacía nada, no trabajaba, no estaba estudiando nada y mi papá dejó sus trabajos para poder cuidarme, ¿no? Porque estaba todo el tiempo sedada o pedía que me sedaran para no estar consciente de la realidad. Hasta que mi hermano me dijo que por qué no postulaba a Casa Gracia. Y me pasó algo bien raro porque yo sentía una angustia muy clara y me acuerdo que el segundo día que estuve en esa casa, entré a la casa y literal sentí paz y nunca había sentido paz. Y ahí como que me puse a pensar, quizás esto sí es de Dios, ¿no? Pudiera funcionar. Y ahí empecé a tener esperanza de nuevo. En la semana tuve que aprender a relacionarme con las demás chicas y me gustó un montón. Y ahí Dios me demostró que no solo podía hablar con una persona, sino con un poco más, ¿no? Y al final cuando me gradué ya hablaba con estas 15 y ya saliendo aprendí a hablar con otras más personas y creo que Dios ha ido ampliando ese territorio, ¿no? Creo que Casa Gracia fue el lugar que me permitió conocer a Dios como jamás creo que hubiera podido imaginarme que era, ¿no? Porque yo lo veía como un Dios que solo podía estar con las personas que eran santas o perfectas o que no tenían fallas, ¿no? Y que a mí nunca me iba a escuchar ni yo iba a ser especial para Él. Pero Casa Gracia me demostró que Dios en realidad sí me veía como alguien súper especial, ¿no?